Mi nombre es César Andrés García, estudiante doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Haré presentación de los 3 primeros capítulos de la tesis doctoral titulada Holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva axiológica en educación básica primaria, dirigida por la doctora Kenny Moreno. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Título de la tesis: Holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva axiológica en educación básica primaria. Autor: César Andrés García. Tutor: doctora Kenny Moreno. Rubio, julio del 2020. Holopraxis de la convivencia escolar desde la Universidad Pedagógica en educación básica primaria. Libertador. Comprende 3 capítulos. El capítulo 1 es el problema, título de la contextualización y promoción del objeto escolar desde la incluido en este los objetivos general y específico. Autor: los interrogantes que se cuestionan a partir del problema y la justificación e importancia de la investigación. El capítulo 2, una mirada desde la investigación previa en su contexto histórico, teórico, nociológico y legal, es decir, los fundamentos teóricos, la axiología de la convivencia escolar, consideraciones teóricas de la violencia, educación básica primaria en Colombia, la fundamentación nociológica, teoría holística, psicología transpersonal y la teoría humanista, y la teoría cognitivo-conductual, y las bases legales que hacen parte de esta tesis de grado. El capítulo 3, consideraciones ontoepistemológicas metodológicas. Tenemos la dimensión epistemológica, la dimensión ontológica, la dimensión axiológica, la dimensión metodológica, las etapas del método etnográfico, los informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información a utilizarse, la credibilidad de la investigación, las técnicas de análisis y procesamiento de la información. En el capítulo 1 se presenta el problema, es decir, la conceptualización y formulación del objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es la convivencia escolar. Desde este punto, para la problematización se tuvo en cuenta algunos conceptos especiales para llegar a la situación problemática. Tenemos la educación para el siglo XXI, donde la UNESCO nos da un sencillo concepto que la educación encierra un tesoro. Señala que en relación a este mundo globalizado con sus diferentes facetas y peripecias hay que hacer frente a través de la educación y a lo largo de la vida mediante los retos del aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y a aprender a ser como personas. Briceño Cañizales, Rivas Lobo Moreno Velázquez y Rusa Hurtado nos habla de la holopraxis. Esta hace énfasis al conjunto de prácticas que permiten asumir un abordaje holístico de la realidad, es decir, cómo podemos ver la interacción de la persona, en este caso el niño que es el sujeto de estudio, y su convivencia escolar que es el objeto de estudio, es decir, cómo interactúan en el contexto donde se encuentran. Dentro de esta problemática encontramos algunas causas como son la discriminación, el matoneo escolar o el bullying, el maltrato verbal y psicológico y las relaciones interpersonales como un factor importantísimo en la convivencia escolar. Bertelli, Bonal, González, López y Mena, estos autores nos hablan de los derechos que deben y tienen los niños, ¿sí?, a no ser discriminados, porque existe mucho la discriminación escolar.
Cuando hablamos de esta discriminación escolar, hacemos referencia a ofrecer un tratamiento negativo a la niñez, la adolescencia y la juventud. Además, tenemos a chavos con la conducta agresiva. Una conducta agresiva, deliberada y repetitiva provoca molestia en otra persona, lo cual conlleva a un conflicto escolar, a que haya una violencia, puede ser verbal, física, psicológica, entre otras. Tenemos también a García, que nos habla del maltrato verbal. Lo decíamos a través de la conducta agresiva. Todo es una relación. El maltrato verbal también genera en un momento que el otro ya no aguante más, estalle, y es cuando hay ese choque entre los mismos compañeritos y se produce una mala convivencia escolar. Del Rey Ortega y Feria, Corozo ya nos adentra a la convivencia, es decir, a la interrelación de las personas, la interrelación personal, donde yo comparto con el otro. Y ya el Ministerio de Educación Nacional y Antanas Mocus nos hace ver qué es la convivencia escolar en sí. Entonces, se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar. Cuando hablo del contexto escolar, hablo de la escuela, de la institución educativa donde el niño se está formando, no solamente en lo académico, sino también en lo integral del ser. Y de manera pacífica y armónica, se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. Ahora Penalba y Ramírez nos habla de las relaciones interpersonales. Recordemos que cada sujeto defiende su posición e ideas de una manera que no siempre coincidirá con las del resto. Por tal motivo, actúan de acuerdo a sus valores y ejercen su derecho de expresarse libremente. Hay que tener presente que Colombia se da la expresión de libertad. Por tal motivo, el niño, el adulto, el joven, debe de ser tolerante, saber escuchar al otro, comprender su situación y llevar la convivencia por un camino amable donde ni el uno ni el otro resulten afectados. De León nos habla de la escuela y la familia. Son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños y niñas para construir como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia pueden desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la otra. Recordemos que el primer hogar es la familia y el segundo la escuela. Por último, tenemos a Cuevas, quien nos habla de la escuela para el siglo XXI. Se dice que se afronta con dificultades la regulación de la convivencia, enfrentándose a diferentes fenómenos no tan nuevos, pero sí preocupantes por su nueva visibilidad social, como el acoso escolar, la violencia entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente, la crisis de valores, la posmodernidad que ha llevado a un cambio, el choque entre culturas juveniles y culturas dominantes. A razón de todos estos conceptos que van interrelacionados, nacen unos grandes interrogantes, como lo son: ¿cuáles son las formas de convivencia que subyacen en actividades curriculares y extracurriculares en básica primaria como entorno de desarrollo personal y social? ¿Qué fundamentos epistemológicos de la violencia escolar
se derivan desde la construcción sociocultural de los valores universales desde la familia y la escuela. ¿Cuáles elementos contextuales, legales y organizativos regulan la convivencia escolar en la institución educativa objeto de estudio? ¿Y de qué manera se puede teorizar sobre la holopraxis? La interacción holo viene de holística y praxis. ¿Cómo voy a llevar a cabo esa relación de la convivencia escolar desde la perspectiva axiológica? Cuando hablo axiológica hablo o hago referencia a los valores en la educación básica primaria. Los objetivos de la tesis doctoral, el general y el esencial, es generar un constructo teórico sobre la holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva axiológica en la educación básica primaria, es decir, cómo a través de los valores y la interacción con el otro se puede lograr obtener una sana convivencia en la escuela. Los otros objetivos son los específicos que me van a ayudar a contextualizar más a la realización del constructo teórico, como es identificar las formas de convivencia que subyacen en actividades curriculares y extracurriculares en básica primaria como entorno de desarrollo personal y social, caracterizar los fundamentos epistemológicos de la violencia escolar desde la construcción sociocultural de los valores universales desde la familia y la escuela, develar los elementos contextuales, legales y organizativos que regulan la convivencia escolar en la institución educativa objeto de estudio y teorizar sobre la holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva axiológica en educación básica primaria. Tenemos la justificación, sobre todo es resaltar la importancia de esta investigación a las personas que beneficia directamente, ¿sí? A las instituciones escolares de educación básica primaria que orientan desde los grados primero de primaria hasta el grado quinto, en especial la institución educativa Gilberto Echeverri Mejía, cabecera de Llano Grande, Río Negro, Antioquia, y a toda su comunidad educativa. ¿Qué busca estos interrogantes? Desentrañar el problema objeto de estudio, es decir, la convivencia escolar, y a la vez abrir un camino en los educandos para que pueda mejorar su interacción en cualquier contexto, pero en especial en la vida escolar, para que modifique su postura frente a esta y la relación a las personas donde se encuentre. Asimismo, fortalecer el proyecto de vida de cada uno de los educandos encaminado a través de lo axiológico y en la formación constante como ser participativo en una sociedad cambiante, donde en su día a día se enfrenta a diversas problemáticas sociales. Tengamos presente que la investigación forma parte del núcleo de investigación Educación en Movimiento NIEMO en la línea de cultura, educación y desarrollo infantil que acceda a través de los objetivos para generar un constructo que permita la interacción del educando en un contexto donde se fomente la holopraxis, teniendo en cuenta la axiología y en especial el respeto y la tolerancia por el otro para una sana convivencia escolar en la institución educativa de educación básica primaria. El capítulo 2 busca una mirada desde la investigación previa en su contexto histórico, teórico, nociológico y legal. En este capítulo se presentan los cimientos generales para elaborar el constructo teórico como aporte del proceso investigativo, teniendo en cuenta o teniendo presente la historia que ha generado o los referentes históricos
que ha generado la convivencia escolar. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos a Goya, Ramírez y Herrera. Goya hizo un trabajo de tesis doctoral en Jalisco, titulada Las prácticas sociales que caracterizan la convivencia cotidiana de la escuela primaria pública. Ramírez, su proceso investigativo fue abordado en varios países como Argentina, Brasil y Colombia, España, en Madrid, País Vasco y Valencia, México, Puerto Rico y República Dominicana, titulado Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria, un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil. Y Herrera, su proceso convivencial y mediación escolar inclusiva en los estudiantes del nivel de educación básica primaria. En esta investigación tuvo su objetivo era develar los procesos convivenciales que se generan a partir de la mediación inclusiva y su incidencia en la creación de un ambiente escolar pacífico en los estudiantes del nivel de educación básica primaria de la institución Jacqueline Kennedy. A nivel nacional tenemos a Trujillo con su título de tesis doctoral Convivencia escolar y valores en estudiantes de grado octavo y noveno de la institución educativa Policarpa Salabarrieta del municipio de Quimbaya, Quindío, Colombia. Visto estas 4 tesis, abordan principalmente el objeto de estudio de mi tesis doctoral, titulado el objeto de estudio la convivencia escolar. Hace énfasis esta tesis también en los valores, o sea, la parte sociológica, la interacción, la forma en que se desarrollan en cada una de estas instituciones, en qué es lo que causa ese conflicto escolar constante para que se haya una ruptura de la convivencia escolar. Además, la investigación tiene unos fundamentos teóricos. Tenemos el fundamento teórico principal y esencial es la convivencia escolar, que es el objeto de estudio. Tenemos además un fundamento teórico denominado axiología de la convivencia escolar, es decir, cómo ese proceso axiológico influye en la convivencia escolar. Para este caso tenemos la doctora Penalba, que nos define la axiología de la convivencia escolar como un valor con carácter global que aglutina en su interior otros valores que la posibilitan. De ahí, reflexionar sobre los pilares de la convivencia. Supone reconocer la necesidad de profundizar en el desarrollo y puesta en práctica de los valores democráticos como el respeto, el diálogo, la no discriminación por razón de sexo. Tenemos unas consideraciones teóricas de la violencia. 1. La Organización Mundial de la Salud y de Castro nos hacen la definición de violencia teniendo presente que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o aquella amenaza que existe en un momento dado contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o hasta privaciones. Tenemos también a López, donde aparte de hablar de violencia, nos define la no violencia. Si miramos esa no violencia está despegada. ¿Por qué? Porque esta hace alusión especialmente
A la violencia física o directa no, sino al conjunto de situaciones o condiciones o estados o relaciones en las que la violencia estaría ausente y en consecuencia podría ser lo más parecido de una condición de aviolencia. E igualmente, Mahatma Gandhi, citado por Delgado, nos define no violencia. Esa no violencia es unida, es decir, no consiste en amar a los que nos aman. Esta no violencia comienza a partir del instante en que amamos a los que nos odian, es decir, principalmente aquellas personas que nos odian las que debemos amar primero, para así ganar un buen territorio, un buen espacio con ellos y lograr obtener una buena convivencia. Ahora definimos también lo que es la educación primaria en Colombia. Vista desde diferentes puntos, la educación primaria es aquella formación que va desde la edad de los 6 años a los 11. Son 5 años de primaria, pero y tiene 5 grados: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Todos ellos buscan formar un ser integral, no solamente académico, sino en su parte personal, en su parte de valores. La básica primaria hace parte del ámbito escolar de la educación básica, que se divide en primaria y secundaria, donde los niños, incluso la edad de ellos son entre los 6 y 11 años, pero hay chicos que pasan o extralimitan la edad y llegan a ver niños hasta de 15 años. Tenemos también la Ley General de Educación, que es la que nos limita y nos dice qué grados son los que manejan la básica primaria, como se dijo anteriormente. La Ley General de Educación y el DANE nos define o expresa que usualmente en este nivel el único requisito de ingreso a la edad en general es la edad. En general, la edad habitual o legal de ingreso no es inferior a los 5 años ni superior a los 7, como lo había dicho, prácticamente desde los 6 años. Tenemos ahora la fundación nociológica. Es un punto clave donde el investigador que construye una tesis doctoral debe situar el conocimiento en una red de diversos pensamientos existentes del problema que se estudia en relación al sujeto, en este caso el niño, y el objeto de estudio, en este caso la convivencia escolar, de manera general y abstracta ante la presente investigación. Para esta fundamentación nociológica tenemos lo que es la teoría holística. ¿Sí? La teoría holística hace referencia, según Smoot, citado por Briceño, Cañizales, Benito Lobo, Moreno, Velázquez y Russo, hace referencia especialmente al holismo como la forma que representa la práctica del todo o de integridad. Como se dice, holos procede del griego y significa todo íntegro y entero y completo, y es un sufijo que se emplea para designar una doctrina o una práctica. Tenemos en la parte de la psicología transpersonal a González. González nos define esta teoría como la trascendencia y la espiritualidad desde los distintos estados de conciencia y el potencial más elevado del ser humano, basando su poder en el conocimiento que se deriva de este estudio, intentando desenmascarar el alma escondida detrás de la persona para liberar ese sufrimiento y la ilusión, es decir, es aquellas personas que quizás han tenido sus inconvenientes y no se desahogan en un momento, sino después, donde están reunidos, agreden,
físico, verbalmente a otras personas. Tenemos la teoría humanista. Para esto nos la expone Mazadiego como y tiene por objeto que la persona experimente, vivencie sus emociones, es decir, las saque a flote para que aprenda a conocerse, quererse y pueda tener elección libre de desarrollo y su creatividad. Además de Mazadiego, existen otros autores como Carlos Rogers, Gordon Allport, Abraham Maslow y Erich Fromm y Kirschenbaum, los cuales relacionan sus teorías que el ser humano funciona totalmente teniendo en cuenta que éste está abierto a nuevas experiencias, siendo flexible y que se relacione fácilmente con el otro. Es decir, el ser humano no se queda en una sola experiencia, sino que se vuelve algo cíclico, termina una, busca otra y así sucesivamente. Luego tenemos la teoría cognitivo-conductual. La teoría cognitivo-conductual, donde Bandura es citado por Zavala y Castañeda. El cual nos habla que esta teoría es donde las personas no son impulsadas por fuerzas externas ni controladas y moldeadas automáticamente por estímulos externos, sino es una reciprocidad triádica, es decir, de tres, que ocupa parte central en sus desarrollos teóricos, supone algunos factores y al mismo tiempo experiencia. Ahí está la triádica de las tres y las une para así llegar a un momento dado choque de su conducta o de su reacción. Por último, en este enfoque tenemos las bases legales. Las bases legales las tenemos desde la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 44 nos desarrolla los derechos fundamentales de los niños, especialmente a tener educación y, aparte de eso, al cuidado, a evitar el maltrato, el acoso, ante todo el maltrato escolar. La Ley 115 General de Educación, que también nos dice acerca de la convivencia escolar. Esta debe ser un ambiente sano donde el niño se desarrolle integralmente y pueda compartir con el otro. La Ley 1620 del 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esa ley salió hace 7 años, en la cual se formaron los comités de convivencia tanto a nivel interno de cada institución como a nivel general en cada municipio o departamento con la Secretaría de Educación. Tratan problemas ya mayores que han existido o existen de convivencia escolar. Tenemos la Ley 12 de 1991, que es el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, donde se debe y se dice muy clarito que ante todo proteger al menor. Por último, en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 también estipula el desarrollo y el cuidado del niño más en la edad escolar en cuanto a su convivencia escolar. En el capítulo 3 tenemos las consideraciones ontoepistemológicas metodológicas. Es de tener presente que en este capítulo la metodología que se aplique sea la correcta, teniendo en cuenta su método, los informantes claves, la recolección de los datos, la velocidad y triangulación de los mismos, lo cual exige trazar un plan acorde y adecuado del trabajo metodológico que se emplee. En este caso se cita a Ugas Permín, Gallastegui y Rojas,
acerca del método científico como base esencial de cualquier investigación, donde se dice que es el procedimiento que se aplica en la ciencia de manera ordenada para conocer el ámbito de una disciplina científica. Sugiere las estrategias que usan los científicos para hacer ciencia siguiendo las siguientes opciones, como la observación, inducción, experimentación, verificación y replicación. Ahora, toma unos referentes como son la dimensión epistemológica, donde se cita a Padrón, citado por Torres y Lamento, y nos da una definición de la epistemología, donde se dice que estudia el conocimiento general desde el punto de vista filosófico que pasa por una catarsis individual asociada a un proceso de reflexión libre que trata de interpretar la realidad o el objeto de estudio para luego convertirlo a una meta teórica de ciencia fáctica y así poder entender el fenómeno de la ciencia. También tenemos otro punto que es la dimensión ontológica. Aquí tenemos a Mackie, quien nos habla acerca de la ontología basada en las categorías y ante todo el subjetivismo. Entonces tenemos que es la estructura básica de la realidad, es decir, nos da una clasificación de los tipos de cosas y propiedades en la que consiste la realidad considerada en general. Que la ontología nos da o trata de las categorías generales que nos informan sobre esa estructura básica que hay, en este caso el objeto de estudio que se va a analizar. John Searle, citado por Posada, nos habla acerca de la ontología subjetiva, es decir, un rasgo esencial de los hechos sociales es la subjetividad, en sus palabras, ontología subjetiva, condición esencial de existencia de las entidades que son objeto de estudio de las ciencias sociales, es la existencia, los sujetos, la capacidad mental de causar acciones. Tenemos la dimensión axiológica. En este caso, Ramos nos propone y nos habla acerca de los valores. Como ya hemos venido diciendo, es el eje central que vamos a tomar para poder, o que se va a tomar para poder llevar a cabo un constructo fomentado en una axiología, especialmente los valores. González y Villegas nos habla de la axiología en investigación social, es decir, los valores, cómo van enmarcados, cómo deben enmarcar un grupo social o una sociedad. Pasamos ahora a la dimensión metodológica, donde Kuhn y Hugas nos habla acerca de lo que es un paradigma. Cuando hablamos de paradigma, se está hablando de un grupo de reglas y normas, un estilo de cómo debe practicarse la ciencia. El paradigma actúa como un lente que focaliza la atención de la comunidad científica y sobre todo cuando existe un grupo de problemas y un conjunto de métodos que se aplican con intensidad para resolver. Luego tenemos a Martínez Miguel, que nos propone el paradigma postpositivista interpretativismo o interpretativo. Es decir, es una investigación cualitativa. La metodología a llevarse o el paradigma a desarrollarse es postpositivista interpretativo, donde vamos a tomar vamos a recoger los datos mediante el método etnográfico, pero debemos de aplicar unos pasos que en este caso es la observación directa, ¿sí? ¿Para qué? Para que el investigador, en este caso
el presente que está hablando, se va a direccionar, se va a integrar dentro de esos sujetos de estudios para ser parte de él, como se ha venido haciendo desde hace rato, desde el grado que estoy manejando y estoy trabajando actualmente. Para esto, Miguel Martínez nos propone el método etnográfico, que es el que permite hacer el estudio de las cualidades del ser humano, pero teniendo presente que se haga dentro de un ámbito, en este caso el ámbito escolar o el ámbito educativo. Es diferente yo hacer un estudio en un ámbito educativo o generalizarlo para toda una comunidad. Cuando ya generalizo, ya se sale de ser etnográfico. Entonces es etnográfico porque se focaliza en un sitio o en un lugar. Etapas del método etnográfico. Del rincón citado por Sandy Estaban, el proceso de investigación etnográfico tiene a seguir un modelo cíclico en forma de espiral, es decir, repetitivo, en el que los objetivos e instrumentos se pueden volver a definir en cada ciclo de la misma, lo que implica la constante realimentación del proceso investigativo por parte del etnógrafo. De Tesano diseñó el método etnográfico en los siguientes campos: temático, un contexto de concurrencia, un trabajo de campo y un diseño. También tenemos el contexto de la investigación, es decir, este contexto es el escenario donde se va a llevar a cabo. En este caso, la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía, ubicada en la vereda cabecera del corregimiento sur de Llano Grande del municipio de Río Negro, departamento de Antioquia, Colombia. Es una institución de carácter oficial, es decir, del Estado, mixta para ambos sexos, y ofrece el servicio educativo desde preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Cuenta con 2 jornadas con 725 estudiantes aproximadamente de estrato social 1, 2 y 3. Su economía, mayordomía, la floricultura, la población de la vereda flotante debido a la actividad económica. Cuenta con 26 docentes, una coordinadora, una rectora, 2 maestras, una del aula de apoyo y una psicoorientadora. Y además, los niños oscilan de la básica primaria entre los 6 y 15 años de edad. O sea, algunos de edad son ya extra edad o extraescolar. Posee un modelo socialista desarrollista y su objetivo general está basado en la filosofía de la violencia y de los valores para la sana convivencia. Bueno, ahora tenemos los informantes clave. Como lo expresa Miguel Martínez, Miguel son personas con conocimientos especiales, tacto y buena capacidad de información. Recordar que de un buen informante clave se puede desempeñar un papel decisivo en la investigación. Además, el investigador ante los demás le sugiere ideas y formas de relacionarse, le previene de los peligros, responde por el ente del grupo y en resumen le sirve de puente con la comunidad. Tenemos las técnicas de instrumento de recolección de información. Dentro de estas técnicas de instrumento de recolección de información tenemos a Muñoz, que nos habla de la observación participante. De esa observación participante, donde el etnógrafo o el investigador tiene que asumir un rol dentro de los mismos sujetos, es decir, de interactuar con ellos. También tenemos cuaderno de notas para registrarlo el día a día de esas observaciones que se hagan. Su mismo nombre lo dice, cuaderno de notas para registrar la observación. Sabin Van Den y Mayor King y Horus, citados por Hernández Mendoza, nos habla de la entrevista, que es aquella que se le hace a una persona
teniendo en cuenta lo que se desea investigar y siendo muy directo en lo que se pregunta. Además, Trujillo y otros nos da ya un sentido más general a la entrevista cuando se dice una entrevista a profundidad cuya finalidad es internarse en la sutileza subjetiva de los informantes clave del fenómeno de estudio, permitiendo tener información relevante mediante el acercamiento cauteloso y anticipado, que posibilita la apertura al diálogo intenso y profundo, a la reflexión y a la interacción comunicacional mediante la acción conversatoria hasta llegar a la información deseada. Antes de continuar, hago un paréntesis. Los informantes claves en la investigación del aula-praxis están la señora rectora, la señora coordinadora, una compañera del grado segundo que ya lleva 16 años en la institución, una compañera del grado cuarto con 4 años que lleva en la institución y la compañera del grado quinto A que también ya lleva 16 años en la institución. Todos poseen una formación entre especialistas y magíster en educación. Hay que tener presente que de acuerdo al objeto de estudio, como es el caso de la convivencia escolar, para llegar a este problema, para poder identificarlo, es porque en la interrelación que se ha visto, que se ha escuchado y se ha estado presente interactuando con los alumnos, se han mencionado palabras obscenas, descritas como están en el trabajo, donde producen choques para algunos niños y actúan de una manera de una vez a tirarle al uno, a pegarle al otro y así distorsionan los enfoques, su forma de convivir, su forma de estar interrelacionados. Entonces dañan la mala convivencia. Ya para ir terminando, tenemos la credibilidad de la investigación, también expresado por Martínez Miguel, es la credibilidad de los resultados. Esta depende de la buena información que se tenga en la investigación, siendo con precisión, utilizando unos términos exactos, de su rigor metodológico, adecuación del método al objeto, de la sistematización con que se presente todo el proceso y la actitud crítica que se le acompaña. Tenemos las técnicas de análisis y procesamiento de información, como lo dice Strauss y Corbin, teoría inductiva de los datos. Es decir, tener los datos no es solamente por tenerlos. ¿Por qué? Porque la teoría inductiva de los datos empíricos, a través de la teoría fundamentada, como nos lo expresa Martínez Miguel, señala que el método comparativo constante es un procedimiento analítico de bastante análisis y sistemático general para analizar los datos y construcciones lógicas derivadas de los datos a lo largo del proceso de la investigación. Por último, Glasser, en su teoría fundamentada, se refiere a una metodología de análisis unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva, es decir, sobre un producto de investigación. Al final se constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sustantiva que es el objeto de estudio, en este caso la convivencia escolar. Muchas gracias por su atención. Espero que el proceso investigativo realizado hasta el momento sirva como aporte a otras investigaciones a futuros. Mil gracias.